Ya empecé a grabar para quien no pudiera venir y se las iba yo a subir en Google Classroom. La semana pasada les mandé, el martes, les mandé 3 correos. Uno para saludarlos, otro con este vínculo que obviamente sí recibieron y otro con la liga a el grupo de Google Classroom. Si alguien no recibió los correos, por favor indíquemelo si quieren por el chat o ahorita levantan la manita o algo. Aquí no hay manitas, ¿verdad? ¿Sí hay? Es que en Teams sí hay. Bueno, Sí, sí hay. Pero ese es que quiere hablar. Pues no, pero podría Ah, ayudar. es que en otra aplicación que se llama Teams, hay una manita que está así, que yo quiero hablar. Entonces es bien fácil controlar las participaciones. Aquí debe haber. Sí, profesora, mire, de hecho si le dan participantes, ahí puede aparecer que alce la mano. Sí, ¿cómo le hizo? Ah, y yo le puedo bajar la mano. Ajá, Wow, ya lo vi. Gracias. sí. Gracias. Es que en el otro aparece en su cara. Bueno, no, de ladito. Perdón. Bueno, entonces, ¿en qué estaba? Acordamos esto. Entonces, tenemos Zoom en vivo para quien pueda, quiera. Yo se los recomiendo porque de alguna forma es disciplina, pero los entiendo también porque tomar clases así ha de ser muy pesado, ¿no? Aparte, pues es extraordinario, entonces entiendo que los dejaron empalmar con otras clases y por eso las vamos a grabar y las vamos a subir a Google Classroom para que si en caso de que no puedan venir, no puedan estar aquí, pues estén muy en la cabeza o algo, lo puedan checar en Google Classroom. Otra cosa que no platiqué la semana pasada, yo tengo un trabajo de tiempo completo, ¿no? Estoy trabajando en casa, entonces me estoy escapando para hacer esto. Yo generalmente doy las clases a las 8 de la noche. Entonces ahorita que me ofrecieron esta clase, quería cambiar el horario, pero ya no me dejaron. Entonces, voy a tratar de estar siempre aquí, pero a veces tal vez no pueda. Entonces, espero poderles avisar con tiempo y les dejo igual una clase grabada, ¿ok? Pero no haya problema con eso. ¿Está bien? ¿Algún tema? ¿Alguna manita? Que son muchos. No, está bien, está bien. No, todo bien. ¿Todo bien? Bueno. Y luego si se me va la señal, que luego me pasa también, espero luego regresa. Hace ratito se me fue y regresó. Entonces, no se espanten. Yo también trataré de no espantarme. Ok. Bueno, generalmente como vieron el programa de trabajo, estaríamos viendo hoy temas de medición, ¿no? Entonces voy a compartirles la pantalla para que vean. Elementos de la medición, ¿sí? No sé si la pueden ver. Sí, sí se ve. Sí se ve. Ok, bueno. ¿Cambió? Sí. Sí. Muy, a veces se traba. Entonces, bueno, las referencias básicas son estos 3 documentos. Ya chequé los vínculos si funcionan. Tuve que cambiar algunos, pero aquí están. Todo se puede consultar en internet. Musgrave lo deben de tener en la biblioteca virtual y las demás están las ligas ahí. No se los voy a subir a Google Classroom porque nomás los voy a llenar de documentos, pero están ahí. Le dan doble clic o clic control y lo pueden abrir. ¿Ok? Son documentos largos todos. Pero bueno. Pues empezamos con elementos de la medición. ¿Por qué? Pues en principio por lo que se mide se puede mejorar, ¿no? ¿Para qué medimos las cosas? Pues en principio para mejorarlas, ¿no? Primero para conocer cómo están, cuál es el estado de la situación que queremos conocer mejor, conocer la situación, y una vez que la conocemos, la podemos medir, ¿no? Es un poco la idea de la medición, y este es un dicho de Coneval.
Lo pueden checar en su página de internet, aunque ellos dicen que es del dicharachero popular. Y bueno, por otro lado tenemos también a Albert Einstein, que decía que no todo lo que se puede medir cuenta, ni todo lo que cuenta se puede medir. A veces como está muy de moda esto de la infodemia, a veces nos llenan de números que no sirven para nada y a veces quisiéramos tener números para algo que no se puede, como que tanto me quiere alguien, pero eso es otra cosa. Un poco, dos frasecitas, dos dichos para que los consideren, porque estamos viendo esto, tema de elementos de la medición, ¿no? En economía mexicana. ¿Por qué me suena? Bueno, y un poco de reflexión para quienes lo estén viendo grabado, igual sería bueno que le pusieran pausa, lo pesaran un poquito, y para los que están aquí conmigo sentados enfrente de su computadora, pues les pregunto, ¿no? ¿Qué es eso de la economía de un país? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso para México? ¿No? ¿Cómo se mide? Escribe, analiza. ¿Y qué pasa con el bienestar social? ¿No? Son las 4 preguntitas que me gustaría que se hicieran en su cabecita y reflexionaran un poco, ¿no? ¿Por qué estamos estudiando economía? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Por qué economía mexicana? ¿Qué significa eso? No sé si alguien quiera comentar algo o lo comentamos después. Era cómo le hago. Perdón, ¿eh? Dejar de... Ajá. ¿Alguna manita levantada? ¿No? ¿No les causa reflexión? ¿Les da flojera? Ok, sigamos. Antes de seguir, les quiero hacer otro comentario. Yo estoy tomando un curso también así, la primera vez, para mí. Y nos están haciendo una dinámica muy interesante que también les puede ayudar a ustedes a ahorrar tiempos enfrente viéndome. Y es enviar los materiales antes, que ustedes los revisen. En la clase se hace un resumen rapidísimo y nos dedicamos a contestar preguntas que preferentemente mandan por el chat o antes, ¿sí? Claro que si lo quieren hacer en vivo, mejor. Eso lo podemos hacer a partir de la próxima clase. ¿Qué les parece? Sí, ¿no? Sí, Excelente. lo mejor. Sí, excelente. Bueno, pues por ahora seguimos con la versión aburrida tipo presencial, ni modo. Ok, ¿ya pensaron en eso? ¿O no? ¿Puede poner otra vez? Es Ay, que no alcanzo. ¿y otra vez por qué? Si ya la había yo avanzado. A ver, está, sí, ya está. ¿Qué es la economía de un país? ¿Qué es la economía de México? ¿Qué es? ¿La economía como organización o como ciencia? Exacto, eso es lo que quiero que piensen, ¿no? Tiene muchas acepciones, ¿no? ¿No? Pues sí tiene sus diferencias, depende del punto de vista que uno lo esté viendo. Así es, ¿no? O sea, y siempre es muy fácil hablar de economía, y la economía esto y la economía el otro, pero ¿qué se refieren con eso, no? ¿Es la organización? ¿De las formas de producción? ¿Es el PIB nada más? ¿O el PIB es un resultado? ¿No? ¿Es el desarrollo social, el bienestar social? ¿Importa el crecimiento económico? ¿Qué es eso? ¿No? Digo, ya mezclé las 4 preguntas, pero para que lo piensen un poquito, ¿por qué estamos estudiando esto? ¿Por qué están estudiando economía? O sea, ¿qué se supone que es lo que van a aprender en una licenciatura? Esto es una licenciatura, ¿no? Y nada más para ver la economía de México, obviamente, ¿no? La ciencia social. Y luego hay maestrías y doctorados y demás, entonces, ¿no? Pero bueno, piénsenlo bien, lo vamos viendo en las respuestas, ¿no? Y si las tienen, mándenlas por el chat o algo así. Sí, está bien, está bien. Esto hubiera sido un buen ejercicio para hacer en casa y traerlo contestado, ¿ah? Pero bueno, ahí vamos aprendiendo. Hay que cambiar las dinámicas. Es más fácil en clase preguntar e interactuar. Pero bueno, la estructura económica, esto ya ustedes lo han visto, ¿no? Espero. Están en 6º semestre casi. Ah, no, ¿en qué semestre están?
Bueno, Séptimo. Yo estoy en séptimo, pero parece como si estuviera en segundo. ¿por qué? No, pues por todas las que debo. Ay, muchacho, échale ganas. Lo que pasa es que quieres ser eternamente joven. Bueno, Yo de noveno, maestra. qué barbaridad. Bueno, la estructura económica, eso ya lo han visto, ¿no? 1000 veces, supongo, por lo menos una, ¿o no? Pero según la Real Academia Española, la lengua española, la RAE, la estructura de disposición o modo de estar relacionadas las distintas partes de un conjunto. ¿Por qué estamos preguntando la estructura económica? En principio, el curso lo que debería de ver es cómo estuvo cambiando la estructura económica del país a lo largo, básicamente, después de la revolución, ¿no? Y en principio nada más como hasta los 70s. Se supone que ese es uno de los objetivos del curso, ver cómo cambió la estructura económica del país. Ahora, ¿qué fregados o a qué nos referimos con estructura económica? Entonces, por eso les estoy poniendo aquí esta definición, ¿no? Hay dos definiciones de estructura económica en específico, las más famosas, la estructuralista y la materialista, ¿no? Pero básicamente las dos nos dicen que son relaciones, ¿no? Relaciones, de un conjunto, como lo dice la RAE, ¿no? Tienen diferentes acepciones, la estructuralista y la materialista, pero lo importante aquí es que son las relaciones de la gente que forma parte de la economía, ¿no? De los actores económicos, ¿sí? Ya sea el conjunto de las relaciones de producción, ¿no? La forma de producción y todo esto, cómo se relaciona con la vida en general de las personas, cómo esto determina, podríamos decirlo así, la vida de una persona dentro de un país, ¿no? Pero bueno, estas ya las deben conocer, y si no, pues allí está. Esta es una grafiquita que quiere sintetizar la estructura económica, ¿no? Tenemos fuerzas productivas y relaciones de producción, ¿no? Las fuerzas productivas pues, son los medios de producción, la fuerza de trabajo, y esto se determina, cómo se relacionan se determina con el modo de producción, ¿no? Cómo se distribuye el trabajo, cómo se distribuye la riqueza. Todo esto está interactuando en la estructura económica, ¿no? Y en general es modo de producción. El flujo circular de la economía, porque ya estábamos poniendo aquí el flujo circular de la economía. ¿Alguna sugerencia? ¿Alguien se le ocurre? ¿Por qué? Ya también la vieron, ¿no? Sí, creo. Eso ya también lo vieron. Creo que fue en historia del pensamiento económico, creo. Pero fíjese qué importante es esto todavía, esto todo funciona así, ¿no? O sea, la idea aquí es identificar cómo están relacionados todos los actores de la economía o del modo de producción, ¿no? Para llegar a ella, ¿no? Y qué es lo que está circulando, cómo se vinculan los diferentes sectores de la economía entre sí, qué los relaciona, ¿no? Y generalmente lo que se busca, en vez de nada más ver peras, manzanas, libros, casas, sillones, etcétera, porque es muy difícil hacer eso, pues lo que se trata de medir es el flujo del ingreso, ¿no? Entonces, o bueno, sí, del ingreso, pues, por decirlo así. Entonces, en este diagramita que seguramente han visto muchas veces, porque es de un libro básico en la historia, en el estudio de la economía, lo que estamos viendo es cómo fluye la renta y el gasto, ¿no? ¿Cómo fluye el dinero, pues? Aquí no está el trabajo, bueno, ¿cómo se le dirá? Pues sí, cuando las personas van a trabajar. Porque yo nada más veo que es el ahorro y el gasto, pero Ah, no, sí. no veo la relación entre familias y mercado donde la familia esté. Ah, ya vi. Sí, Es la siguiente. Aquí estábamos sí, sí, viendo sí, renta y gasto, y acá ya estamos viendo factores y productos. sí, ok, gracias. ¿Sí? Pero primero nada más la renta y el gasto, ¿no? Entonces, ya lo conocen, ¿no?
Aquí está el mercado de capitales, mercado de productos, cómo se relaciona con las empresas, el trabajo, que básicamente es el mercado de factores, ¿no? Y al final las familias, ¿no? Y cómo circula la renta y el gasto, ¿sí? Esto ya lo conocen, entonces no voy a entrar mucho a detalle y está todo en la parte de la bibliografía. Y aquí viene lo que pedía el compañero ya, lo mismo, que es nada más con las flechas al revés, el flujo de factores y productos, ¿no? Ay, perdón. Mientras aquí el mercado de factores donde están los trabajadores reciben de las empresas un ingreso por trabajar y a la vez lo lleva a las familias y las familias lo gastan ya sea comprando productos o ahorrando. En esta parte de acá, quien da el trabajo son los trabajadores a las empresas, ¿no? Y las empresas generan los productos que van al mercado de productos y también al mercado de capitales y las familias de ahí compran, ¿no? Etcétera. Bueno, ya lo conocen, no me voy a entrar a detalle, pero aquí también es muy importante ver cómo se relacionan pues estos tres grandes actores, ¿no? Las familias, las empresas y el sector público, que no nada más es presupuesto público. Pero bueno, un poco esto es para esquematizar la organización económica, ¿no? Que no necesariamente, como bien dijo un compañero, es todo lo que significa la economía, ¿no? Pero bueno, vamos por acá. La estructura económica, que es lo que tenemos que saber cómo se transformó, ¿no? Pero primero hay que entender qué es eso, y en realidad pues, es la relación entre los principales actores económicos, cómo se ha cambiado, y sobre todo el modo de producción, ¿no? Y es muy importante porque van a ver que sí ha cambiado muchísimo el modo de producción y de qué vive nuestro país principalmente. En general, no nada más, no por número de personas, pero en general. Ahora bien, ¿cómo se mide esto? ¿No? Y lo que tenemos primero para medir la economía, la organización económica, o sea, pues es la contabilidad nacional. Hay otras cosas, pero lo principal es la contabilidad nacional, ¿no? Si ustedes quieren saber muchísimo sobre la contabilidad nacional, aquí en esta parte de acá, el sistema de cuentas nacionales, ahí les puede decir cómo se hace en México, y un documento bastante fácil de leer, nomás que es larguísimo, es este que les estoy poniendo aquí de la CEPAL, ¿no? El CERUCIR. Es muy fácil de leer, es muy didáctico, es muy largo. Pero bueno. Regresamos aquí. ¿Cómo se mide? Entonces, ¿para qué? Para medir la economía usamos la contabilidad nacional, ¿no? Informa de manera sistemática la situación económica de un país. Y no se usa nada más en México, se usa en todo el mundo y básicamente es una forma de hacerlo de manera estandarizada. ¿Para qué? Para que podamos hacer comparación. ¿Ok? Desde el punto de vista económico, pues se busca un estatuto científico para medir la economía, ¿no? Se hacen modelos matemáticos en la historia, ¿no? Para simular la realidad. Esto todo requiere una medición. Estos modelos matemáticos para simular la realidad económica requieren datos, mediciones, ¿no? Cifras. ¿Y esas cifras de dónde vienen? La mayoría de la contabilidad nacional. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Queja? ¿Sugerencia? No. ¿No? No. Está muy complicada esta clase. Ya mañana se va. El martes se complica mucho. No diga. ¿Eh? Bueno, No diga. pues porque nos vamos a integrar a este de acá. A este sistema de cuentas nacionales. Pero bueno, en general estamos viendo ahorita la contabilidad nacional. En principio fue inspirado por los pensamientos de Keynes, ¿no? Y la matriz insumo-producto, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, ya la han visto también, ¿no? Pero aquí, perdón, es que llegó gente. Pero aquí lo que vamos a hacer es tratar de entenderla un poco mejor, qué sirve, ¿no? Porque quieran que no, la usamos todo el tiempo, aunque no sepamos, porque de ahí sale. ¿Y ahora cómo le hago para mover esto? ¿Ustedes dónde ven el cuadrito? A ver, gracias, perdón. En realidad todo esto viene de los planificadores soviéticos, como muchas cosas otras en este país y en el mundo, aunque no les guste, mucho lo hemos tomado de los planificadores soviéticos y después de los trabajos de Leontiev, ¿no? La economía no clásica también se ve reflejada aquí,
¿no? Y bueno, la contabilidad nacional es muy útil, la usamos todo el tiempo, pero tiene algunas limitaciones y esas como economistas las tenemos que conocer, ¿no? Usa precios medios, y eso quiere decir usa promedios, ¿sí? Precios promedio. Y eso impide pues, los análisis marginales, ¿no? Porque si bien el promedio es la mejor forma de acercarse al centro, no necesariamente permite otro tipo de mediciones. Y además nos presenta equilibrios ex post. Bueno, aquí lo pueden ver, ¿no? O sea, son como, aunque estamos midiendo flujos, en realidad lo que hacemos es un corte en el tiempo de lo que sucedió, no de lo que está sucediendo, pues, por decirlo así, o de lo que debería suceder. Bueno, todos sabemos la microeconomía es la interacción del individuo con su entorno y la macroeconomía son comportamientos colectivos, ¿no? Y en un espacio cerrado. Y la contabilidad nacional se usa, pues básicamente con este principio, ¿no? Es un entorno cerrado. Si bien se incluye en la contabilidad nacional el sector externo, pero no se incluye de una forma tan dinámica como se mide el entorno interno, ¿sí? Entonces, con la contabilidad nacional tenemos un marco conceptual bastante sólido y además comparable con el resto del mundo, en México y en todos los países, para medir la economía, por lo menos para medir los flujos de la economía, el ingreso de la economía. Y nos da un marco conceptual y nos refleja fenómenos que nos reflejan esos flujos, pues, y eso es también muy importante. Y bueno, tenemos un modelo pues reducido con restricciones como todos los modelos económicos y esas restricciones es bien importante que las conozcamos, ¿no? Todo el mundo lo usa, pero tenemos que conocer cuáles son sus restricciones. Es muy bueno, eso no quiere decir que sea malo, pero nosotros como economistas tenemos que saber qué estamos usando y cuáles son las características de estos instrumentos que estamos usando. Y bueno, como les decía, son flujos lo que mide la contabilidad nacional. ¿Y pues qué es lo que circula? El ingreso. Como vimos antes, hay flujos de ingreso-gasto, pero también hay flujos de factores y de, ¿qué me dijo? Ya no me acuerdo. De factores y productos, ¿no? De renta y gasto y factores y productos. Lo que mide la contabilidad nacional son los ingresos, ¿no? El recurso, el flujo monetario, por decirlo así. Y bueno, tiene un axioma muy importante, que el único ingreso creado es aquel generado por la actividad de la producción. ¿Sí? Ojo con eso. Y la producción es el centro de toda la contabilidad nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque genera un ingreso, también genera productos, ¿sí? Ofrecidos para la apropiación de todos los agentes económicos. Pero lo que medimos es que circula el ingreso. Es que me sale un mensaje, perdón, me sale un mensajito acá arriba, pero no sé por qué. Ah, el chat. Perdón, estoy viendo el chat. Pero creo que no es para mí, ¿verdad? Si alguien tiene algo que decir y no le estoy haciendo caso, avísenme. Ok. Entonces, estamos midiendo la producción, ¿no? A través de ingresos, obviamente. Los productos pueden ser bienes o servicios, algunos ofrecidos en el mercado, otros no. Pero, y bueno, al final, en la contabilidad nacional, lo que queremos medir es el Producto Interno Bruto, que es el ingreso generado por las unidades residentes dentro del territorio económico, después de todo el proceso productivo. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. O tal vez la próxima semana. Yo creo que más bien es el martes. Este es un diagrama que está en el documento de
Seiser, que les dije anteriormente, ahí lo explica muy bien, si lo quieren leer desde la misma fuente, Serusier. Y lo explica muy bien, y eso es un poco la dinámica en el entorno cerrado que mide la contabilidad nacional. Como ustedes ven, o sea, sí hay un entorno externo acá abajito del resto del mundo, si ven la flechita, no sé si. Pero en principio lo que tratamos de medir con la contabilidad nacional es lo que pasa adentro, ¿no? Cómo se redistribuye el ingreso, qué está pasando en el mercado, ¿no? Cuáles son los flujos de patrimonio, y al final lo que queremos medir, aunque tiene muchísimas otras mediciones que son útiles y las vamos a ver a lo largo del curso, pues es el Producto Interno, o el ingreso que se está generando en un cierto tiempo para un país, o en este caso, para México. Y bueno, para describir el flujo que está en este diagrama, ¿no? Bueno, aquí está la descripción. El ingreso generado se distribuye entre asalariados, los poseedores de los medios de producción, ¿no? Las retenciones de impuestos que las hace el gobierno, y pues la parte de la renta de propiedad, ¿no? La redistribución es lo que pasa una vez realizada la distribución primaria. Se hacen un montón de transferencias entre la gente, ¿no? Y pues eso nos deja con el ingreso disponible. ¿Qué es eso? Pues lo que se utiliza para adquirir los bienes de consumo final o construir un ahorro. Lo que nos va a acrecentar nuestro patrimonio. ¿Sí? Este es un resumen del documento que les dije. Y aquí está cómo se va acumulando el patrimonio. Ay, Dios. Perdonen. Ay, es que me llegan muchos mensajes. Ay, me distraen. Bueno, finalmente esta es la descripción que está en el documento que les di, y al final lo que buscamos y lo que asume también la contabilidad es un equilibrio de bienes y servicios, ¿sí? ¿Ves? Describe esta oferta y constata el equilibrio expuesto del mercado durante el periodo estudiado. Siempre va a estar todo en equilibrio, y por eso las matrices que se van a usar y que vamos a ver la próxima semana siempre cuadran. Y por eso se puede ver desde varios ángulos. Es un ejercicio de contabilidad, no nos caen bien los contadores a veces, pero aquí es, vamos, un trabajo en conjunto de todos, ¿no? De muchas diferentes profesiones, puedo decirlo así. Entonces, como es una oferta y demanda se equilibran en el modelo, entonces tenemos la medición por la oferta y la medición por la demanda, que vamos a ver la próxima semana, pero todo se supone que se satisface la demanda con los consumos, las exportaciones, los consumos intermedios, que si bien saben, pues son utilizados para hacer otros bienes, las exportaciones, el consumo final y la acumulación o el ahorro, que al final es son los usos del ingreso disponible. Eso lo vamos a ver todo, y está en el sistema de cuentas nacionales la próxima semana más a detalle, y espero con mucha mayor claridad que ahorita. Y bueno, como les decía, interviene el exterior, pero no interviene de una forma tan dinámica, nada más como que son entradas y salidas. O sea, sí hay flujos, pero no se analiza a manera de detalle. Y en México, aparte de que tenemos el sistema de cuentas nacionales que nos da la producción, el consumo, los usos y la distribución sectorial de toda la producción y de los ingresos, el ingreso disponible al final, tenemos otras fuentes de información para hacer la medición de la economía, ¿no? Tenemos encuestas, censos, conteos que no tienen que ver, aunque sí utilizan informaciones y pueden utilizar información una de otra, ¿no? Los censos, encuestas, conteos en los hogares, la poblacional que se canceló, no sé si llegaron a sus casas los del INEGI. Mi casa sí llegaron todavía, pero al final se canceló, por ejemplo, el censo poblacional. Las encuestas de empleo que las sustituyeron ahora con COVID por las encuestas telefónicas. No hay encuestas de confianza del consumidor, las conocen, las han oído por lo menos en las noticias. Y la NIGNO, la encuesta de ingreso-gasto de los hogares, que es cada 2 años y que le toca este año. Esas son encuestas que realiza el INEGI en hogares, y también hay en establecimientos, ¿no? sobre producción industrial, empresariales, de opinión, etc.
Entonces, estas son las fuentes de información, pues, para medir la economía. Hay registros administrativos también, como por ejemplo lo que es la balanza comercial. Están todos los índices de precios, que conocemos seguramente mejor es el Índice Nacional de Precio al Consumidor, con base en el cual se calcula la inflación, quincenal, semanal, no quincenal, mensual, anual. El Banco de México también tiene un chorro de información, bueno, mucha información que pueden usar sobre balanza de pagos, tasas de interés, tipo de cambio, y pues esto tiene que ver con la función del Banco de México, ¿no? Entonces, por ello, ellos hacen ese registro de información. Hacienda tiene muchísima información también sobre la economía nacional, básicamente de finanzas públicas, ingresos, egresos y deuda. Esa la vamos a usar mucho en el curso también. Y hay otros registros administrativos como los de Pemex sobre producción petrolera, ¿no? El IMSS sobre personas aseguradas, derechohabientes, etcétera, cuotas patronales, empleo. El empleo en México, el empleo formal, se mide básicamente, aunque lo publica la Secretaría de Trabajo, son datos del IMSS, ¿no? La gente que está asegurada ante el IMSS. Entonces, estas son algunas de las muchas fuentes de información que se pueden utilizar para medir la economía. ¿Y por qué queremos medir la economía en un curso de economía mexicana? Porque queremos conocer cómo está, ¿no? Queremos poder hacer un diagnóstico, queremos saber hacia dónde nos estamos moviendo y qué tendríamos que mejorar en esa economía, ¿no? Es un poco el orden de ideas de la presentación, ¿sí? Esta parte de arriba es muy aburrida, pero les digo, está mucho mejor en el documento de Seiser. Y básicamente aquí acaba la presentación, fue muy corta porque generalmente en clase lo que hago es discutir con ustedes, ahora no los dejé hablar, pero no sé, es una breve introducción a lo que serían los elementos de la medición. En la próxima clase nos vamos a poner mucho más rudos y aburridos y por eso se los voy a mandar o se los voy a subir a Google Classroom, tanto esta clase grabada como los documentos que están por ahí y la documentación de la clase que viene. Disculpe, profesora, ¿la presentación la va a subir también a Google Classroom? No, se las dejo en video. No, sí, claro que sí. Gracias. Generalmente cuando no son clases así, eso se las paso de por sí, ¿no? Entonces ahora con más razón, porque no sabemos si están aquí o no están aquí, más bien como en el manicomio, ¿no? Si están todos los que deben estar o deben estar todos los que están. Diferente. ¿Mande? Gracias. No hay de qué. Pues es una breve introducción a la medición de la economía. En realidad, el centro de la presentación es más bien que se vayan preguntando por qué hacemos esto, ¿no? Porque en la economía mexicana tenemos que conocer elementos de la medición. Y se resume en la primera frase que les puse en la presentación: lo que se mide se puede mejorar. Pero se tienen que considerar que hay cosas que son importantes y no podemos medir, y hay cosas que medimos pero no son importantes, que es el resumen de lo que dice Einstein también en la primera lámina de la presentación. Entonces yo siempre los invito a... porque así soy yo, permíteme que está pasando un camión. Ya. A reflexionar y pensar por qué estamos haciendo las cosas y preguntarnos siempre por qué, ¿no? Creer en lo que nos dicen los demás, pero no ciegamente. ¿Verdad? Entonces, bueno, pregúntenselo, cuestiónense, pregúntense también por qué están en esta clase, qué pasó en la anterior, que por ahí hay algunos, no sé, ustedes tendrán sus razones, pero también trataremos de hacerlo más ligero. ¿Dudas, preguntas, quejas? No, profesora, muchas gracias. No, nada. Gracias. Dios, apenas llevo 45 minutos, qué horror. Esa es una mala administración del tiempo de mi parte. Hablen, digan algo. En lo que vamos agarrando ritmo, no se preocupe. Qué barbaridad. Digo, ya les comento aquí, en corto, no tan corto, pero bueno, hay recomendaciones para los profesores, ¿no? De cómo hacer esto.
Y una cosa que dice bien interesante, y creo que subconscientemente me la tomé muy a pecho, es que no necesariamente se tiene que usar la hora 30 de clases todos los días enfrente de la computadora. Bueno, que hay que ser flexibles y amables con ustedes, etc. Pero bueno, eso dice. No llego ni a 45 minutos, qué vergüenza. Pero eso es mi problema y lo tengo que arreglar. Entonces, quejas, dudas, preguntas, no. Ya está bostezando. La primera parte del curso sí es muy seca, les aviso. Estos elementos de la medición, bueno, a mí me parecen secos, pero hay que entenderlos. No sé, voy a buscar la forma en que les sea más ameno, pero son herramientas básicas para cualquier economista, saber dónde está la información y qué significa. Es muy importante, ¿no? Y jugar con los... Hay que saber qué significa, cuáles son los pros y los contras, y aprenderlo tan bien que podamos jugar con esa información, ¿no? Jugar es una forma de expresarme yo, pero bueno, ustedes me entienden. Manipular la información para que se vea bien, para que nos guste, para que la gente lo entienda como nosotros, ¿sí? Hay que saber lo que estamos viendo y por eso vamos a ver estas primeras clases, los elementos de la medición. ¿Las preguntas, Tada? No, profesora. No. Todo muy bien. No, nada. Cuídense mucho y si están en oficina o donde sea con otras personas como el compañero, usen su cubrebocas, por favor. Tengo una amiga, ya está harta como, y miren que mi edad, no somos tan inquietos como ustedes, ya está harta, se fue de farra el sábado y está en cama con COVID. Así que cuídense mucho, por favor. Es normal. Claro que Muchas sí. gracias. Muchas gracias, maestra. Nos vemos. Sí, muchas gracias, profesora. Bueno, cualquier duda, Gracias, qué barbaridad. Nos vemos la próxima, el martes. Sí, hasta luego. Sí. Luego, profesora, Nos vemos el martes. Hasta nos luego, vemos. profesora. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias.